Hace unos días tuve la oportunidad de participar de una conversación muy interesante. Esta conversación me ayudó a reflexionar sobre muchas cosas de mi faceta como lector. La conversación se desarrolló en una clase que estaba dictando sobre literatura, y en esta clase arrancamos preguntándonos sobre la función de la lectura, sobre para qué sirve leer y sobre para qué sirve leer literatura. Pues créanme que las respuestas fueron muchas. Había una condición para responder a esta pregunta y era evitar los clichés. No podías responder, por ejemplo, con el cliché de no, es que nos ayuda a conocer otros mundos o a viajar o todo este cuento. Venga, que sí es cierto, muy chévere esa parte, pero no era la idea. Entonces, cuando empezamos a dar respuestas sobre la función práctica de la literatura, pues nos metimos en un montón de dilemas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la cuestión de cómo la mentalidad del capitalismo nos lleva a pensarnos si absolutamente todo tiene alguna función, y esa función nosotros o ese valor lo determinamos en relación con su capacidad de producir. Pero eso es otro tema que no vamos a abordar aquí. Cuando iniciamos la discusión, pues hubo muchas respuestas. Yo decidí guardar silencio al inicio para escuchar solamente. Hubo quienes decían que sí había muchas funciones de la literatura y de la lectura, pero estas funciones estaban más ligadas a cuestiones como adquirir conocimiento o mejorar nuestro vocabulario. Y pues hay muchas otras formas de adquirir conocimiento, de mejorar nuestro vocabulario. No vamos a entrar en esa discusión. Obviamente la lectura tiene una ventaja gigantesca sobre muchas otras formas de adquirir conocimiento, y sería también importante plantearse la discusión entre, por ejemplo, aprender viendo videos o aprender leyendo. O sea, hay quienes comparan estas formas de acceder a la información, y es una discusión que yo creo que hay que tener en algún momento. Si tenés alguna opinión sobre eso, déjamela en los comentarios. Pero continúo. Entonces hablábamos de esto, de esta función educativa que puede tener los libros, que pueden tener la literatura, en términos de mejorar nuestro vocabulario y permitirnos adquirir conocimiento. Y sí, es verdad, chévere por ese lado. Creo que la lectura es un poco más que eso, un poco más que acumular información. Nos pusimos filosóficos en ese momento, y hubo quien dijo, pero bueno, a la larga, ¿de qué sirve adquirir tanta información o acumular tanta información si en algún momento de la vida pues te vas a ir y esa información se va a ir contigo, ¿cierto? Entonces hubo quienes dijeron, pues no, los aportes que puedes hacer a la humanidad, pero pues hay mucha gente que lee muchísimo, que acumula muchísima información y no hace ningún tipo de aporte a la humanidad. Pero bueno, pensándonos en esta postura, pensándonos en el hecho de que adquirir información o acumular información a la larga puede no resultar tan útil o puede no resultar tan productivo, pues entramos a preguntarnos un poquito más, ¿para qué sirve esto? Para llegar a esa respuesta empezamos a analizar algunas obras y algunos textos que hemos leído en algún momento que nos han resultado interesantes, y yo propuse un texto que realmente me pareció brutal y que es uno de los libros que ha marcado mi experiencia como lector, y es Ensayo sobre la ceguera, este libro maravilloso de José Saramago, que me permitió pensarme la vida de una forma totalmente diferente en muchos aspectos. Entonces empezamos a hablar de Ensayo sobre la ceguera. Para los que no conocen el libro, esta es la historia de cómo el mundo entero se queda ciego, no pueden ver durante una larga temporada, y cómo muchas personas empiezan pues a deshumanizarse en cierto sentido o a perder su humanidad por causa de la imposibilidad de ver. Entonces imagínense todo el mundo por ahí deambulando sin poder conseguir sus alimentos, sin poder realizar sus necesidades de una manera digamos adecuada, por así decirlo, y el caos en el que se convertiría la sociedad. Dentro de esta historia hay una sola persona que durante toda la novela no pierde la visión, que es la mujer de un optómetra al inicio de la obra, y esta persona pues tiene que pasar por un montón de cosas cuidando a su esposo y cuidando al grupo de ciegos que anda con su esposo, a lo largo pues de una serie de vicisitudes y peripecias. Entonces hablábamos de esa obra y pensábamos en cómo la historia de un mundo que se queda ciego puede tener una función práctica, y empezamos a analizar la metáfora que significa esta ceguera blanca que golpea al mundo, y hablábamos de cómo representa el hecho de que muchas veces nosotros no vemos a quien tenemos al lado, y muchas veces nosotros únicamente interpretamos al mundo en la medida en que nos afecta o se relaciona con nosotros. Entonces empezamos a hablar de cómo libros como estos nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia experiencia en la Tierra. No hablamos de moralejas propiamente, ni hablamos de enseñanzas, sino hablamos de autorreflexión, de cómo libros como estos nos permiten hacer una labor de introspección, de vernos a nosotros mismos y de entender el rol que cumplimos en la sociedad. Entonces en ese momento
pensábamos, yo recordé un poema precioso de Borges que me gusta mucho, que es su Arte Poética. Y hay un verso particularmente del Arte Poética de Borges, bueno, una estrofa completa, que dice: a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos refleja nuestra propia cara. Bueno, creo que la versión original dice revela, lo recuerdo poco. Pero el punto es, la literatura en cierto sentido, más que darnos enseñanzas, como decía ahorita, nos lleva a hacer labores de introspección, a hacer labores de pensamiento en relación con nosotros mismos y a pensarnos quiénes somos en la sociedad en la que vivimos y a pensarnos la sociedad en la que vivimos. Y ese pensar en la sociedad en la que vivimos no tiene que ver únicamente con aspectos sociales, sino con aspectos pues, culturales, políticos y de muchas otras índoles. Entonces nos empezamos a pensar, venga, entonces ¿cómo reaccionó este gobierno cuando todo el mundo empezó a quedarse ciego? ¿Cuáles fueron las medidas que tomamos? ¿Cómo se parece eso realmente al mundo en el que nosotros vivimos? A propósito de muchas cosas que pasaron hace un par de años y que no quiero mencionar aquí. Entonces empezábamos a hablar sobre cómo esta obra, más allá obviamente de la preciosidad que es en términos de escritura y de urdimbre, porque Saramago es un genio, eso hay que decirlo. Basta mencionar la forma en la que utiliza los signos de puntuación. En este libro no te vas a encontrar un signo de interrogación, de exclamación, una raya para indicar que un personaje está hablando. Sin embargo, la fluidez de la prosa es envidiable. Pero más allá de eso y más allá de su enorme valor, nos encontramos con una reflexión brutal frente a nosotros mismos y frente a la sociedad en la que vivimos. Entonces eso nos llevó a nuestra primera conclusión, y es que venga, que la literatura obviamente tiene mucho más que enseñarnos que simplemente información y conocimiento. Nada de la información que hay aquí es realmente verídica, porque es que esto es ficción. Todo lo que nos encontramos aquí es ficción y podemos entrar en discusión sobre el concepto de ficción, ¿no? O podemos abordarlo en otro video. Pero lo que voy es principalmente a que esta ficción es una excusa o es un punto de partida para que nosotros nos pensemos a nosotros mismos como individuos dentro de una sociedad y para que nos pensemos en la sociedad, para que hagamos lo que decía Borges en su Arte Poética, para que veamos en ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Entonces así empezamos a mencionar un montón de libros y a recordar un montón de libros. Y la única conclusión que nosotros sacamos es que la gran función que tiene la literatura y la gran función que tiene la lectura es que nos enseña a pensar, que nos enseña a pensarnos a nosotros mismos y a pensar el mundo en el que vivimos. Que este ejercicio de pensar tiene muchísimo que ver con el nivel de libertad que tengamos en el mundo. Entonces recordamos otra obra gigantesca, Fahrenheit 451. Esta historia que mencionaba en un video anterior, te voy a dejar el video ahí en la descripción para que le eches un ojito. Es una obra maravillosa, es una obra distópica y se trata de un bombero cuyo trabajo no es apagar incendios, sino crearlos. Los bomberos en esta época tienen la función principal de quemar libros, de quemar las ideas. Entonces hay una cuestión bien interesante porque hay un completo mandato por parte de un sistema que oprime a todo el mundo y que mantiene a todo el mundo controlado con el sistema de las telepantallas. Es súper curioso, es súper genial eso. Pero con estas telepantallas tienen controlado absolutamente a todo el mundo y está prohibido leer, está prohibido escribir. Entonces yo creo que ya eso es más que sugerente. Yo creo que ya eso nos enseña un poquito sobre el valor de las ideas, sobre el poder de las ideas y sobre el poder del pensamiento y sobre el rol tan importante que tiene la literatura y que tiene la lectura en el desarrollo de este pensamiento. Si ustedes me preguntan a mí, ya para concluir, ¿para qué sirve leer o para qué sirve la literatura? Yo les diría que la literatura sirve para aprender a pensar y que aprender a pensar, en cierto sentido, nos hace libres. En este mundo de pantallas, de telepantallas, que quiere oprimir nuestro pensamiento y que quiere suprimir quiénes somos. Si ustedes me preguntan a mí para qué sirve leer, yo me acuerdo de este librito maravilloso. Leí este libro hace mucho tiempo y me enseñó a pensarme a mí mismo, a pensarme el mundo en el que vivo y a reflexionar sobre esto. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte, me ayudas un montón. No olvides dejar tu comentario en la zona de comentarios y hasta la próxima.